que es un poco la pandemia colateral, digamos, al coronavirus, sobre todo en la Argentina, ¿no? Que es un país que ya venía golpeado por virus crónicos, ¿no? Que ya conocemos realmente, y está Álvarez Agis ya conectado, tengo entendido, con nosotros para poder darnos su perspectiva. Emanuel, muchísimas gracias por estar allí, para, bueno, conocer o pedirte con Alejandro una primera mirada, ¿no? De lo que está sucediendo en la Argentina. Hola, ¿qué tal? Buenas Buenas noches, ¿cómo andan? noches. Hola, Bueno, Emma. felicitaciones por el programa. Me gustaría Gracias. Gracias. saludarlos en mejores condiciones, pero es lo que toca. Bueno, primera perspectiva, ¿dónde está parada la Argentina o cómo encuentra el coronavirus en la Argentina hoy? Mira, la encuentra obviamente en una condición crítica y creo que aunque sea para poner en perspectiva, a ver, a lo que nos estamos enfrentando es, y me parece que esto ya se dijo en el programa, es la peor crisis del capitalismo, digamos, en la historia del capitalismo. O sea, no estamos hablando de una crisis que estamos discutiendo si va a ser más chica, más grande que la crisis del 29, que la crisis de la subprime del 2008. Esta es una crisis que a nivel mundial por lejos va a ser probablemente la única vez en la historia donde todos los países al unísono van a caer. Digamos, en ese sentido, obviamente, la situación de Argentina es muy mala para enfrentar esa crisis. Ahora, también hay que decir es que en esta crisis pasa algo que a los economistas por ahí nos cuesta un poco porque nos lleva un poco a pensar afuera, digamos, de la caja de herramientas que tenemos típicamente los economistas, que es que, a ver, cuando uno toma la decisión de tener una cuarentena, lo que hace implícitamente es suspender el mercado. O sea, ¿qué quiero decir? El mercado, digamos, el sistema capitalista, como lo estudiamos en la facultad, es una cosa, si uno lo tuviera que simplificar brutamente, es yo puedo decidir de qué trabajar, voy a buscar trabajo, me fijo si consigo voy a trabajar y con lo que cobro decido en qué consumir, Vos decís la más o menos es demanda. eso. Cuando decís el mercado, decís la demanda. No, digo el mercado y la oferta, porque al Sí. mismo tiempo si yo fuera un empresario puedo decir, bueno, tengo este ahorro, voy a decidir, qué sé yo, fabricar panchos o microchips. Me arriesgo, me invierto, empiezo a ver si me va bien o me va mal. La cuarentena es una cosa desde el punto de vista económico muy particular, porque es un gobierno diciéndote, si vos sos empresario no podés producir, y si vos sos consumidor no podés consumir. Digamos, por Claro. eso es tan grave y tan fuerte para la economía en su conjunto. Y uno, digo, hay que hacer introspección, ¿no? Si uno no tiene un negocio, esto ya lo sabe, si uno es un trabajador, a ver, ¿qué estamos consumiendo? Remedios, alimentos, artículos de limpieza, Netflix y nada más. Mm. Digamos, eso es un poco la canasta de consumo de que si uno hace los números, eso es a lo sumo el 25% de lo que consume la gente en momentos normales. O sea, casi el 80% del consumo no está ocurriendo y más o menos cuando uno mira los números de la cuarentena, casi el 50% de la producción tampoco está ocurriendo. Entonces, por eso estamos todos tan preocupados por los efectos en la economía. Emma, yo te conozco ya hace bastante tiempo y te he descubierto en algunas charlas que hemos tenido en alguna noche en Animales Sueltos, pero además en charlas privadas. Vos sos un conocedor, sos un experto de la macroeconomía a nivel mundial. O sea, constantemente te estás metiendo y estás tratando de actualizarte. Entonces, yo sé que la pregunta que te voy a hacer es hasta te diría ilógica, porque no sabemos ni de qué se trata el virus. Pero sí confío en que tal vez tengas alguna mirada de hacia dónde va a ir el mundo, quién va a salir fortalecido de todo esto. Se lo preguntaba hace un rato a Lustó, por ahí vos me podés dar una mirada. ¿Qué pasa con China cuando todo esto pase? ¿Qué pasa con Estados Unidos cuando todo esto pase? ¿Qué mundo vamos a ver? ¿Un mundo más cerrado? ¿Un mundo más abierto? ¿Un mundo con las barreras arancelarias más elevadas? ¿Donde se coopere? ¿Qué mundo vamos a tener para vos, Emma? Mira, primero para apoyar un poco lo que te voy a decir, me remito a lo que efectivamente están haciendo esos dos países, Estados Unidos y China. Vos pensás que el paquete que anunció Trump en estas últimas 3 semanas para ponerte una referencia que todos por ahí tenemos más o menos en la cabeza de escuchar, de haber estudiado en la escuela, ¿no? New Deal, digamos, cómo la Sí, economía de Estados Unidos salió de la crisis del 29, eran 6 puntos del producto. sí. Crisis de la subprime, año 2008, ya muy reciente. El paquete que anuncia Estados Unidos es 2 puntos del producto. De vuelta, New Deal 6, crisis subprime 2. El Sí, paquete de ahora, ¿cuánto es? 20.
¿20 puntos? 20 puntos. 20 puntos. 20 puntos. Entonces, cuando yo te digo, es la crisis más grande de la historia del capitalismo, no es que lo adiviné yo, simplemente te alcanza a mirar las respuestas de los países para darte cuenta cuán en serio se lo toman. China, ¿cuánto anunció? 25. 25. Entonces, te das cuenta que meter un estímulo equivalente a un cuarto de tu economía desde el Estado, y es siendo estas las dos potencias, digamos, en pugna hace más o menos 15 años en la economía mundial, marca que además hay una especie de competencia, una especie de, no sé si llamarlo guerra fría, digamos, pero una especie de competencia entre las dos principales potencias del mundo para ver quién sale fortalecido del mundo. Hoy una nota muy interesante en el Financial Times, que me la mandaba un cliente, que marca probablemente cuál sea la preocupación de Estados Unidos. Más o menos el 60-70% de los medicamentos que Estados Unidos tiene que consumir en el medio de esta pandemia, ¿sabes de dónde vienen? De China. Entonces, ¿qué le está pasando al mundo y qué le está pasando a Trump? Y recordad que Trump ganó con esto. Trump está diciendo, hagamos América de nuevo grande. O sea, está diciendo, empecemos a producir lo que durante los últimos 60 años se producía en China. Entonces, respuesta. No sé quién gana, pero lo que sí sé es que seguro vamos a un mundo muchísimo más cerrado. Claro. Un mundo que va a ser mucho menos amigable para el comercio internacional, y ya lo estamos viendo, ¿no? Hoy está prohibido exportar respiradores, exportar test, exportar insumos medicinales, y cuando esto pase va a estar prohibido exportar o importar, ¿no? Ahora, este mundo, Emanuel, este mundo más cerrado que vos describís podría ser el mundo después del coronavirus, ¿no? De fronteras adentro, de un comercio ya no tan interrelacionado y global. ¿Cómo encuentra parada la Argentina, no? Porque la Argentina tiene problemas asociados que son únicos, tasas de inflación que en Latinoamérica, después de Venezuela, la primera, el cuarto país en el mundo, si no cambiaron las cosas en este último tiempo, después de algunos africanos, un 40% de su economía en negro y 16 millones de pobres. Y la clase media que hoy no puede, no tiene ni la oferta ni la demanda porque está en cuarentena. ¿Cómo haces para salir de esta encerrona? Bueno, mira, el primer punto vos lo marcabas bien, ¿no? Porque estamos todos sorprendidos porque en Estados Unidos 16 millones de personas fueron a pedir un seguro por desempleo, ¿no? En un país de 400 millones de personas. Acá hay 11 millones de argentinos que fueron a pedir un ingreso familiar extraordinario y somos 44 millones de personas. Así de jodidos estamos, digamos. Un cuarto de la población te fue a pedir un ingreso de emergencia. ¿Qué hacer en este contexto? Mirá, la verdad que no hay muchas alternativas. Lo único que le queda al Estado es, digamos, Argentina, si está teniendo una ventaja por sobre otros países, es que probablemente teniendo el diario del lunes ha decidido una cuarentena muchísimo más temprana y muchísimo más extrema. Yo creo que lo único que tiene que hacer la política económica es ser consistente con esa decisión de salud que todos estamos celebrando. O sea, si la decisión sanitaria es extrema, la respuesta de política económica tiene que ser extrema, porque está muy claro que la decisión sanitaria suspende el mercado, digamos, suspende la producción y suspende el consumo. Entonces, en ese sentido, yo, en este contexto, la verdad, no tengo ningún miedo de pensar que el Estado tiene que emitir todo el dinero que sea necesario, y quiero ser bien claro en esto, no para que la economía crezca 5%, digamos, porque eso no va a pasar. El Estado tiene que emitir el dinero necesario para, durante la cuarentena, que no pasen dos cosas: que un argentino tenga hambre, que una empresa quiebre. Yo creo que esos son los dos frentes, porque de vuelta, es política paliativa, no estamos hablando de un plan de desarrollo, no estamos hablando de exportar más, no estamos hablando de vaca muerta. Lo que estamos diciendo es, mira, si una empresa va a tener un bache de 3 meses, pero dentro de 3 meses va a poder volver a arrancar, no la quiebres, no la mandes a la quiebra, porque la quiebra te genera dinámicas que después no las recuperás ni en 6 meses. Bueno, hablando, en este contexto son esas dos cosas. Claro. Hablando de quiebras, hace unos días salió un artículo de Carmen Reinhardt, que vos la debes conocer mucho mejor que yo, por lo menos, pero es una referente con el tema de crisis. Estudió las crisis, da clases en Harvard y estudió crisis económicas a través de la historia, y también coincide con vos. O sea, es la crisis del capitalismo más importante en toda su historia, y ella tiene miedo de una lluvia de quiebras. Mi pregunta es, ¿qué tipo de lluvia de quiebras? ¿Podríamos pensar que pueda quebrar
una multinacional de esas que decís, wow, ¿es imposible lo que estoy viendo? ¿O estamos hablando de cualquier quiebra es dolorosa para un sistema económico, ¿no? Una zapatería en Caraza para mí es lo mismo, pero ¿podríamos pensar en una lluvia de quiebras? Lo que pasa es que, Alejandro, si la respuesta de la política económica no es lo suficientemente grande y está bien calibrada, sí puede pasar Claro. eso. Y acá hay una cosa paradójica, que es que, mira, si a mí venía una empresa hace 2 meses, ¿no? Y me decía, grande, chica, mediana. Y me decía, mira, yo en la caja de mi empresa tengo por las dudas, guardaditos, 3 meses de sueldo. Sí. ¿Viste? Porque vos no sabés qué te puede pasar. Que yo le decía, mira, estás trabajando mal. Estás loco. Digo, multinacional, nacional, pyme, grande. Vos le decías, ¿estás Entonces, trabajando mal? Tipo te decía, tengo 3 meses de sueldo Claro, guardado. ¿cuál es el problema? Que ninguna empresa tiene eso. ¿Pero por qué le decías que estás trabajando mal si tenía 3 meses de sueldo guardado? Porque es dinero ocioso, Alejandro. Vos no podés tener la guita dormida en un cajón por si pasa una pandemia, porque una pandemia pasa cada muerte de obispo. Entonces, ¿cuál es el problema? El día que pasa la pandemia, mirás el cajón y a lo sumo tenés un mes de sueldos. Entonces, ¿qué pasó? A nosotros nos agarró la cuarentena mitad de mes. Entonces las empresas más o menos dijeron, bueno, Marzo ya lo facturé, acomodaron. Bueno, claro. tenía un canuto, qué sé yo, vendí dólares, desarmé un plazo fijo, etcétera. Ahora, el desafío es el fin de mes este que viene, Claro. donde vos vas a tener probablemente 27 días donde facturaste cero. Entonces ahí Y tuviste la misma carga quebrar. impositiva, tuviste que seguir pagando el alquiler, tuviste que seguir pagando los servicios y tenés que pagarle a tus empleados, naturalmente, ¿no? A ver, ahí es donde estamos viendo qué hace el gobierno. Yo creo que la FIP en esto reaccionó rápido y bien, diciendo, mira, toda empresa que tiene un problema, que me venga a avisar que tuvo un problema, y acá no hay mucho que inventar. Si vos facturabas 1 millón de pesos de IVA y ahora tenés medio millón de pesos de IVA, las ventas te cayeron a la mitad. No hay mucho que dibujar en ese sentido. Y yo creo que la FIP va a plantear, digamos, una amnistía impositiva de carácter muy, muy generoso, porque acá de vuelta no es el punto de si el Estado te quiere o no te quiere cobrar impuestos. La gente no los va a pagar porque no puede. Nunca nadie quiere pagar impuestos, digamos. A nadie le gusta pagar impuestos. Una rebelión fiscal no rebelde, digamos. Claro, bueno, no se puede, No se puede. Pero porque el gobierno te está diciendo no produzcas, claro. Y digamos, y todos estamos de acuerdo en que está bien esa parte. Lo único que hay que hacer es consistente con la respuesta de política económica a una decisión sanitaria que creo que todos más o menos coincidimos que está bien. Clarísimo. Emma, querido, te mandamos un abrazo, gracias, un lujo para nosotros.